Villanueva es tierra gloriosa, hoy marchamos con gusto en su honor. En su magia grande y majestuosa, bien forjada en humilde valor, fue su inicio con hombres valientes que buscaban un noble ideal, darle gracia y virtud a sus sueños con la fuerza del gran voluntad. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Una tierra amarilla hermosa, que su origen de seres mis sueños, fue embestida por muerte y por miedo, transformando el color de su suelo. Era un pueblo de gente pujante, con el arte y la fe fue triunfante. Esas balas y aquellos puñales se cambiaron por cantos danzantes. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Señor usuario, le informamos que el precio de nuestros servicios cambió. Si quiere hacer parte de nuestra parabólica Villanueva TV, tenga en cuenta esto. El valor de la instalación por afiliación tiene un costo de 70,000 pesos. Para esto debe presentar los siguientes documentos en nuestra oficina. Fotocopia de un recibo de servicio público de la casa donde se hará la instalación, preferiblemente del servicio de luz. La fotocopia de la cédula del propietario del servicio de televisión, número telefónico y correo electrónico. Esta instalación incluye el cable solo del punto principal y cualquier acometida tendrá un costo adicional por metro utilizado. Asimismo, le recordamos que el precio del aporte voluntario mensual es de 20,000 pesos. La reconexión tiene un valor de 20,000 pesos y el traslado del punto un valor de 25,000 pesos. No olvide que estamos ubicados en la carrera novena, número 1339 en el sector Pueblo Nuevo, o solicite nuestros servicios al número celular 314-323-0026. Villanueva TV, más comunidad, más canal. Estimado usuario, esta información es de su interés. Le recomendamos guardar siempre sus recibos cancelados, por lo menos el del último pago realizado, pues en caso de presentarse algún reclamo por cargo o cobro indebido, debe presentar constancia del pago cuestionado. En caso que no aparezca dicho soporte en las oficinas recaudadoras, solo con este documento se podrá dar solución a su reclamo.
Para presentar cualquier sugerencia, queja o reclamo, contamos con un buzón ubicado en nuestra oficina. Dicho asunto debe ser realizado de forma escrita. Recuerde que estamos ubicados en la carrera novena, número 1339, en el sector Pueblo Nuevo, o puede llamarnos al celular 314-323-0026. Villanueva TV, más comunidad, más canal. Señor usuario, le recordamos que los traslados, desactivación y activación del servicio de parabólica es solo de nuestra competencia. No lo puede hacer arbitrariamente el usuario, pues nuestra asociación es la responsable de estas redes. El uso indebido del servicio de parabólica, como realizar de forma fraudulenta conexiones del servicio o dar el servicio a las casas o apartamentos aledaños, trae consecuencias legales amparadas con lo decretado por el Código Penal, libro segundo, título séptimo, artículo 256. Es de gran importancia su especial ayuda, no accediendo a ninguna solicitud de esta clase y de comunicarnos cualquier anomalía al respecto. Esto es fundamental para el buen manejo de nuestras redes y del servicio. Villanueva TV, más comunidad, más canal. El siguiente programa es apto para todo público, no contiene escenas de sexo ni violencia, por eso puede ser visto por toda la familia. Buenas tardes, querida comunidad, a este nuevo programa de nuestra parrilla de programación de Villanueva TV, Entérate, donde traemos a los profesionales de nuestro municipio para que nos hablen de sus conocimientos y de temas de interés para ustedes. Y en este primer programa nos acompaña Álvaro Gualdrón, un reconocido abogado de nuestro municipio. Bienvenido, don Álvaro. Gracias, Danielita, de verdad que un saludo muy especial a usted y al canal comunitario Villanueva TV. Bueno, don Álvaro, el esquema de este programa que vamos a tratar, pues obviamente ya muchos conocerán a don Álvaro, pero hagamos una breve reseña de quién es don Álvaro, cómo ha sido su trayectoria como abogado. Entonces contémosle un poquito a la comunidad. Bueno, Daniela, ¿qué decimos? Inicialmente, pues la mayor parte de la gente, pues sí, obviamente me conoce. Ya hemos nacido acá en Villanueva, ya son 61 años de vida. Tuvimos la oportunidad de estudiar acá en Villanueva. En ese entonces, el colegio cooperativo solamente se tenía hasta 4º grado de bachillerato, es decir, hoy noveno, décimo. Educación media que llaman. Entonces, con fundamento en eso, tuvimos que desplazarnos a la ciudad de Bucaramanga, en donde culminamos el bachillerato, el 5º y el 6º de ese entonces, en el Colegio Santo Tomás de Bucaramanga. Posteriormente, nos desplazamos al municipio, estuvimos acá cerca de 2 años en algunas actividades laborales, para posteriormente ingresar a la Universidad Santo Tomás, en donde, gracias a Dios y gracias a mis padres, pudimos obtener el título de licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. De eso ya hablamos cerca de 34, 35 años. Ejerciendo esta labor, o sea, más que experimentado. Es correcto, sí, señora. Bueno, don Álvaro, el tema del derecho, de la asesoría jurídica, implica muchísimos temas que yo creo que nos saldrían 1, 2 y infinidad de programas hablando de ciertos temas, pero en esta oportunidad enfoquémonos en como los principales, en los que le podría servir a la comunidad, y es el tema como de los inmuebles. Empecemos hablando por los contratos de alquiler. Aquí en nuestro municipio se han visto algunos problemas con las personas cuando arriendan sus inmuebles, que tienen problemas de que las personas cuando les piden el inmueble no se los quieren desocupar, o acuden a esos famosos 3 meses de que yo tengo derecho a 3 meses. Entonces hablemos un poquito de ese tema de los contratos de alquiler a la hora de alquiler un inmueble, cuánto tiempo, qué derechos tiene
el dueño del inmueble y qué derechos tiene quien lo arrienda. Sí, Daniela, ese es uno de los temas específicamente que más se recalca en un municipio pequeño como Villanueva. Desafortunadamente a veces el problema grande que se tiene es que las personas que tienen los inmuebles casi nunca acuden a la asesoría jurídica, casi nunca buscan al abogado para que él les dé las pautas y las cláusulas específicas de cada contrato. A veces se hacen contratos verbales, a veces se hacen contratos que no llenan los requisitos y desde ese principio es que se arranca con tanta serie de problemas. Ahí sí se busca el abogado para que entre a recuperar los bienes. Entonces, específicamente es algo que debería todas las personas que tienen sus bienes inmuebles hacerlo de esa manera, con un buen contrato que tiene unas cláusulas específicas en donde se van a dar unos términos, en donde fundamentalmente se van a establecer, por ejemplo, una prohibición de mejoras, cuando los locales son comerciales, mucho más complicado. Entonces, eso prácticamente es como lo más importante, que las mismas personas tuviesen en cuenta eso y se haga un contrato que en última va a ser de mucho beneficio una vez aparezcan los problemas que no dejan de aparecer, porque muchas veces sucede eso y hay muchas inquietudes, ¿no? Igualmente también hay personas que a veces en el argot popular, en la circunstancia de la desconfianza que les dé, es muy constante acá en nuestro municipio que llegan personas y dicen, venga, doctor o Pepe, yo tengo un inconveniente, tengo una persona ahí que ya lleva más de 10 años, para decirles que no hay afán, porque la gente en el común de los corrientes dicen que cuando se demora una persona en un predio, que se va a quedar con el predio, que lo voy a perder. Cuando mientras haya un contrato bien formado, no hay ningún inconveniente y como les he dicho a muchas personas, pueden dejar los 100 años arrendado y no van a tener inconveniente. Pero yo he visto noticias, incluso en canales nacionales como Caracol y en ciudades tan grandes como Bogotá, que hay gente que acude a eso. ¿Hay posibilidad de que en la ley está estipulado de alguna manera que eso pueda llegar a pasar? Sí, es decir, en el momento en que no haya el contrato, una persona, pues obviamente que hay una serie de requisitos. Ahí ya hablaríamos de un proceso de pertenencia que la gente común y silvestre lo llama la posesión. Pero ¿qué sucede? Mientras haya un reconocimiento de un pago de honorarios, no, un pago de arrendamiento, la persona puede permanecer ahí el tiempo que sea y no va a tener inconveniente el dueño para posteriormente pedir la reintegración del predio, que ya esa parte es el otro inconveniente. Cuando no se cumple con el contrato, entonces sí la persona debe acudir a un profesional del derecho para que le inicie un proceso que se llama de restitución de bien inmueble, que conlleva unos gastos, que conlleva un tiempo y que solamente se puede tramitar en un juzgado. Entonces esos son inconvenientes que se pueden presentar, pero que igual haya o no contrato, se pueden presentar. Claro, hablemos también de esos 3 meses que hablan, don Álvaro. ¿Eso está estipulado por la ley o a qué hacen referencia, digamos, esas personas que alquilan un inmueble y que dicen, no, pues a mí yo tengo 3 meses por ley? Hablemos de esa parte. A ver, esos son costumbres de la gente, porque cada contrato tiene sus cláusulas específicas. Cada contrato establece, por ejemplo, de que en algunas oportunidades si el predio se va a vender, lo deben entregar, que si el predio se le van a hacer unas mejoras, se debe entregar sin ese plazo, pero dentro de ese mismo contrato puede haber la cláusula que diga que se le deja los 3 meses, pero eso ya son circunstancias como más de manejo de la gente que de la ley, porque nosotros nos tenemos que pegar necesariamente es a lo que se firmó y a lo que es acuerdo para las partes, que fue lo que en su momento se estableció. Tan es así que, por ejemplo, el hecho solo de un incumplimiento del pago de arrendamiento por un mes ya da pie para que la gente deba entregar o el arrendatario deba entregar ese predio, porque no es que yo 3 meses o 3, esos son casi que costumbres del pueblo. O sea, no hay en ningún lugar que diga es que usted le tiene que dar 3 meses a menos de que esté estipulado en el contrato. Es correcto, sí, ya hay que mirar contrato
por contrato, porque todos los contratos son diferentes y lo que se establece. Por ejemplo, si yo le arriendo esta casa a una persona y esa persona el mes siguiente no me paga, ya hay una cláusula aceleratoria de ese contrato para pedirle el inmueble sin que se tenga que esperar tiempo. Lo que pasa es que el tiempo sí ya lo da es el proceso como tal. En las ciudades, ¿qué pasa, Dianelita? En las ciudades, por ejemplo, una persona llega y hace un contrato por un año, paga los 2 primeros meses de arrendamiento y no vuelve a pagar. Mientras el propietario hace el proceso en el juzgado, se pasan 6 meses, 7 meses y él permanece viviendo ahí porque hay que dejarlo y no paga el arriendo. Posteriormente, cuando ya sabe que le van a hacer el lanzamiento, se va y busca otro barrio y allá va a hacer lo mismo. Claro, sí, porque se han visto casos de personas que precisamente con ese cuento de los 3 meses, dices que yo tengo derecho a vivir 3 meses acá, incluso sin pagar arriendo, y pasan de casa en casa sin pagar el arriendo, y eso en lo que yo he escuchado y casos que he visto aquí incluso en nuestro municipio que como usted dice, más que todo se hacen contratos verbales o tratos verbales, es más difícil como lidiar con ese tipo de situaciones. Exacto, y se vuelve ya es gente que tiene sus mañas y ya saben que el proceso se va a demorar, entonces ellos permanecen ahí. Claro que sí. Pasemos ahora al tema, también ligado al tema de inmuebles, los contratos de compraventa. Hablemosle un poquito a las personas de cómo se manejaría ese aspecto en el tema de inmuebles. Es otro de los temas también específico cuando uno dice por qué la gente no acude al abogado o al asesor que le diga vamos a vender este bien inmueble pero tengamos un contrato de arrendamiento bien establecido. ¿Por qué? Porque muchas veces se hacen unos contratos sin ni siquiera mirar el folio de matrícula inmobiliaria del predio, que es la carta que nos dice qué inconvenientes tiene cada predio, que está embargado, que está hipotecado, que la persona que lo vende no es el propietario. Ese es uno de los requisitos fundamentales para arrancar con un contrato de compraventa de un bien, mirar y examinar los títulos antecedentes. En este caso es mirar el folio de matrícula inmobiliaria, que normalmente en los pueblos se llama el certificado de libertad y tradición. Eso es lo primero que hay que mirar para que no se encuentre a futuro inconvenientes. ¿Cuáles han sido los casos que usted más ha tratado como con respecto a este tema, como los principales problemas que se tienen en nuestro municipio, por decirlo así? A ver, acá en Villanueva hay un tema específico que es el de a veces que hay bienes que están embargados y una vez se vende, pues tiene que entrar a solucionarse ese inconveniente grande. Pero el más importante quizás de los problemas de nuestro municipio es el de la famosa falsa tradición. Son predios que han sido enajenados, han sido vendidos durante un tiempo, pero que arranca con una sucesión sin liquidar. Entonces se murió el abuelo ya se murió, vende el papá, venden los hijos y lo que están vendiendo son unos derechos herenciales que a futuro tienen inconveniente porque en este momento, por ejemplo, las entidades cooperativas no hacen un crédito ni permiten una fianza con predios que tengan falsa tradición. Entonces hay que primero solucionar esos inconvenientes. Se da muchísimo. Villanueva debe tener mínimo alrededor de un 25-30% de predios enredados en ese sentido, falsas tradiciones y que poco a poco se tienen que ir solucionando. Claro que sí. Antes de pasar con el otro tema, yo creo que sería bueno decirle y especificarle a la comunidad que nos está viendo cuáles son los puntos claves tanto en un contrato de alquiler como en un contrato de compraventa, cuáles son como los puntos indispensables que debe tener cada uno a la hora de usted hacer un contrato, además de la asesoría jurídica, obviamente. Sí, Daniel, exacto. Ese es uno de los puntos fundamentales. Yo pienso que siempre deben acudir a una persona que, si en última instancia no quieren buscar el abogado, se pueden ir a la notaría y en la notaría les van a dar esa asesoría. Ya posteriormente viene lo que es la elaboración del contrato de arrendamiento. En este contrato de arrendamiento, ¿qué les digo yo a las personas? Fundamental, porque hay unas cláusulas que son de ley, pero fundamental la prohibición de unas mejoras. ¿Por qué? Porque es que resulta que yo arriendo un predio, una casa sin documento y la persona que vive le hace una mejora, le hace arreglos a la casa. Cuando lo vamos a sacar ya nos va a decir yo le hice este arreglo, vale 50 millones, vale 100 millones. Entonces dentro de ese contrato está específicamente
prohibición de hacerle mejoras, ya con eso casi que estamos solucionados en gran parte. Y cuando los locales son comerciales, cuando los inmuebles son comerciales, hay otras cláusulas aparte como esa prohibición del goodwill o el buen nombre. ¿Qué sucede con esto? Una persona que llega a arrendar un local, instala un negocio, instala un negocio ahí y empieza a irle bien y a irle bien, y al cabo de 1 año, 2 años ya tiene fama ese negocio. Entonces, si quien arrendó, el arrendatario, el arrendador que no prohibió eso, al final para sacar a esa persona le va a decir, yo le entrego, pero usted me tiene que entregar todo el beneficio que va a obtener por ese local comercial. O sea, prácticamente cuando es dueño de un local y la persona que está arrendando ese local le va bien, dice, no, yo no me puedo ir de aquí. Prácticamente es esa situación. Exacto, ese es el me está yendo bien, inconveniente. usted no me puede correr de acá Le porque to- me va a afectar. Al final termina diciéndole, cómpreme el negocio. Sí. Y si el local vale 100 millones, él dice, el negocio me vale 200. Y viene el inconveniente y el problema para sacarlo cuando no hay un buen documento. Obviamente, cuando el documento está bien elaborado y cuando el documento está suscrito por las dos partes, pues ya ahí sí es el trabajo que debe hacer el profesional del derecho para entrar a que pida el reintegro, la restitución del bien. Usted tocó también un tema que puede para muchos ser irrelevante, pero yo creo que se debería también tocar, y es el tema de los mejoramientos. ¿A quién le corresponde, digamos, que yo estoy arrendando una casa y la infraestructura ya se ve dañada, que se dañó una puerta, que la pintura está fea, que hay goteras, que hay humedad? ¿A quién le corresponde ese tipo de arreglos y es obligatorio, digamos, para el dueño del predio hacerlos, o digamos que tengo una reja y quiero una puerta? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿a quién lo obliga, o hay alguna ley, algún decreto o alguna ley que toque ese tipo de situaciones? A ver, Daniela, frente a eso, pues la posición es bastante complicadita porque ya depende del mismo contrato como tal. Obviamente que obligaciones, si yo voy a dar en arrendamiento una casa, una de mis obligaciones es entregar el bien en perfectas condiciones y en debida forma. Igualmente, quien lo saca por arriendo debe al final entregarlo en buenas condiciones. Entonces, ya lo otro es un poco más disperso, es un poco más complicado, que en última instancia se tiene que llegar a un acuerdo entre las partes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que si es algo necesario y que el deterioro es normal por el uso, quien debe hacer ese arreglo es el dueño del bien inmueble. Pero que ya usted tiene su negocio o tiene algo y le quiere hacer una adaptación mejor, pues ya usted se la haría como cosa suya, pero condicionado a que por esos arreglos no se le va a reconocer ningún dinero, porque está precisamente la prohibición de las mejoras. Entonces es un tema que da para mucho, pero que fundamentalmente en lo básico es eso. Quien arrienda, quien entrega o da en arrendamiento un bien inmueble, debe partir de que lo debe entregar en buenas condiciones y que la persona que lo recibe al terminar el contrato también lo debe entregar en buenas condiciones. Aquí también cabría ya, por ejemplo, el hecho específico de las ciudades. En las ciudades ya es mucho más sofisticado este tema y, por ejemplo, las casas que están encargadas de los arrendamientos, las arrendatarias, ellas ya tienen unas exigencias muchísimo más grandes. Tan es así que ellos al terminar el contrato exigen que todas las cosas deben quedar en perfectas condiciones y si no, no entregan el paz y salvo. Que si se dañó un enchufe, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en los municipios? En los municipios todos esos deterioros no responde a la persona que está ahí tomando el arriendo. Por eso mucha gente no les gusta arrendar, porque dicen, al final me entregan la casa vuelta nada, como se ¿sí? dice, sí. Mientras que en las ciudades no, en las ciudades ya es mucho más específico. Como allá exigen que el coarrendatario es como la especie de fiador, él debe tener finca raíz, entonces todos los daños que tenga se los van a cobrar y los tienen que llevar a cabo. Acá no, acá en los pueblos desafortunadamente ese es un inconveniente, que a veces una persona arrienda la casa por 1 año, recibe de arrendamiento 3, 4 millones de pesos y los arreglos le valen mucho más. Exacto, o sea, ya un punto a aclarar. Y lo que usted dice de más que todo, pues según la experiencia de don Álvaro, es esa parte de los arreglos a la casa, de que tengan muy en cuenta esa parte, porque después pueden llegar como se
son temas de dinero, prácticamente son temas muy delicados que después pueden llegar a conflictos. Hablemos también de la parte del espacio público, don Álvaro, que tiene que ver, digamos, con, no sé, con estas zonas residenciales que están también al lado de la zona comercial de nuestro municipio, el tema del ruido, cómo se trata esa parte en el tema legal, digamos que es que a mí el vecino me echa siempre la policía, que porque pongo música, o que aquí tengo un estadero al lado y no me dejan dormir, tal cosa. ¿Cómo se trata ese tema en la parte legal? ¿Cómo se puede manejar? A ver, Daniela, de un tiempo para acá es el tema como más espinoso que ha existido. Antiguamente existían las normas, pero la gente no lo conocía prácticamente. Hoy por hoy, después de tantas inconvenientes y con la reforma del Código de Convivencia, el Código de Policía, se entró a establecer un poco de requisitos que ya estaban, pero que se notan mucho más ahorita. Por eso hay tantos inconvenientes ahora entre los vecinos, porque es que las normas establecen de que usted no puede ir a colocarle un alto volumen a su equipo, que usted ya no puede tomar sus tragos en la calle hasta cierta hora, después de cierta hora, y se vienen los inconvenientes entre vecinos porque se llama a la policía. Si la policía va, pues tiene que hacer el reclamo, pero jurídicamente y de manera legal es algo que se debe entender. Lo que pasa es que a veces pues no lo entendemos, pero debemos saber que nuestro derecho va hasta donde inicia el derecho del vecino o del compañero. Todas esas limitaciones hay que cumplirlas, y eso es algo totalmente que está consagrado en el Código de Convivencia o Código de Policía, donde existen los comparendos por la persona que hace ruido exagerado, la persona que hace ruido después de ciertas horas. Lo mismo para los locales comerciales, que se tiene su reglamentación, se tienen sus horarios establecidos para atender la gente, al personal, y que hasta cierto punto se debe cumplir con eso. Esa es una norma que es permanente, está, y que piensa uno hay que darle cumplimiento. Claro que sí, el Código de Policía que no sé si la última reforma fue en el 2017, ¿no? O hay una más reciente. Con exactitud no lo sé, pero sí no lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que lo que Sí. le decía Danielita, todas esas normas estaban consagradas. Lo que pasa es que después de que se vino la misma pandemia y se vino esa reforma como grande, entonces lo que más le dio fue la publicidad. Normas que estaban calladas, pero después de que apareció ese Código de Convivencia, todos los medios de comunicación le dieron exageradamente la publicidad, y eso fue lo que llevó a eso, a decir, ahora ya hay muchos vecinos que también, entre comillas, se pasan un poquito y dicen, usted tiene que bajarle volumen, así lo tenga a bajo volumen, pero ya va a decir, está perturbando mi tranquilidad. Entonces, esa es la parte que, por ejemplo, la Policía Nacional lo recalca mucho. Por favor, tener mucha comprensión entre ustedes, mucha convivencia, y no permitir que suceda lo que está sucediendo, que cada rato hay muertos entre vecinos por una cosa tan sencilla como eso, como un volumen de pronto exageradamente alto, pero que la reclamación da para que terminen matándose. Claro que sí, más en un pueblo tan pequeño donde a veces somos muy susceptibles a ese tipo de emociones, por decirlo así, porque incluso yo he visto también muchos problemas respecto a esos establecimientos comerciales más conocidos como estaderos, donde pues sí, ellos están habilitados para prestar ese servicio hasta cierta hora, como su merced dice, pero también está el tema de las personas que consumen alcohol, que afectan a personas, digamos, que están aledañas a ese establecimiento comercial. ¿Qué se puede decir, digamos, de esos establecimientos? ¿A quién le corresponde esas afectaciones? Digamos, yo he visto el caso de personas que alcoholizadas empiezan a tirar botellas a las casas que están en las zonas aledañas. Incluso he visto problemas entre vecinos por ese tipo de situaciones, y pues lamentablemente con personas alicoradas es difícil tratar. Entonces, ¿a quién le corresponde el manejo de esas situaciones, o qué derechos tiene la persona afectada por esa situación? Ese es el tema, desafortunadamente es el licor. Ya nuestro comportamiento es totalmente diferente cuando se tienen unos tragos. De ahí mismo sale la circunstancia del ruido.
Eso es indudable que unas personas que estén tomando, cuando están sobrios, cuando están sin tanto trago, el volumen es normalito. A medida que se van subiendo los tragos, se va subiendo el volumen, viene la incomodidad, posteriormente viene el hecho de que se cerraron las tiendas o se cerró el establecimiento público, ya la gente se sale a la calle a tomar, ahí viene el partir las botellas, ahí viene a hacer más bulla, a prender los carros a alto volumen con esos equipos, a veces hacer hasta sus necesidades en la puerta del vecino. Todo eso es normal y desafortunadamente pues es normal para ese estado de alicoramiento. ¿A quién le corresponde? Pues indiscutiblemente que a la autoridad policiva, que a veces pues es exageradamente complicado también para ellos, máxime que cuando cada vez se le da como más respaldo a esas personas y se le está quitando el respaldo a las autoridades, en este caso a la policía, y la falta ya de respeto para con ellos hace que en la mayor parte de los casos ellos evitan actuar precisamente por eso, porque saben que si van a tener que 2, 3 agentes de la policía llegar a un sitio donde hay 10, 15 borrachos, ellos son los que van a salir en últimas perjudicados porque ya no hay respeto para con ellos. Pero lo ideal es eso, y lo ideal es lo que permanentemente se dice, la invitación cordial y específica a la tolerancia, a entender que nuestros derechos van hasta donde inician los otros, a saber que después de un decir 12 de la noche, pues ya uno debe pensar en el vecino, debe pensar en esas comunidades que están aledañas, pero que es complicado, es complicadito. Bueno, ya cerrando con esta parte de los establecimientos comerciales, que nos llama mucho a la tolerancia, y más en un pueblo como Villanueva, que la ley como que nos la pasamos por la galleta, y más en el tema de nuestra institución como la policía, que a veces yo creo que los policías que llegan nuevos al municipio tienen que adaptarse a esta misma cultura que es propia de nuestro municipio, donde las personas, motos sin papeles, sin casco, peleas al aire libre, carros a todo volumen, entonces ya es como un tema de cultura, me parece a mí, en este aspecto. Sí, de Danielita, nuestro municipio. Desafortunadamente ese es el tema, y específicamente el irrespeto a las autoridades de policía, lo que uno ve permanentemente. Ya ellos actúan muy poco precisamente por ese irrespeto, y porque ellos también son humanos y van a correr riesgo. Eso no hay que dudarlo, que 2, 3 agentes de la policía no van a llegar rápido a donde hay 15, 20 borrachos y que ellos van a salir perjudicados. Y ya el resto sí es cultura. Yo pienso que acá, por ejemplo, en Villanueva, pues otro de los inconvenientes grandes es esa parte de los transportadores sin los documentos de ley. Pero, pues, entre comillas, desafortunadamente el problema es que acá no hay una inspección de tránsito y transporte que pueda regular todas esas cosas, que a veces es incómodo para las personas, pero que es lo mejor que pueda haber. Nosotros hemos tenido, yo siempre lo he dicho, tenemos una fortuna grande, que es la Virgen, que quizás nos protege, que no hay tanto accidente, pero esto con el desorden vial que hay en Villanueva era para que todos los días hubiese más de un herido o algún muerto, por esa forma como conducimos, por esa forma como hacemos las cosas a nivel vial. Desafortunadamente es eso, es falta de cultura. Sí, esa parte que usted dice es bastante notable, porque si bien aquí las calles son muy amplias y todo, pero se ve mucha gente alicorada conduciendo, y para tantas circunstancias que se ven irregulares ante la ley, pues Villanueva ha sido muy, muy favorecida en ese aspecto de no tener tantos siniestros, no solo la parte urbana, sino la parte rural y de las carreteras. Bienvenidos. En esta unidad hablaremos acerca de comportamientos contrarios a la convivencia. Revisemos cómo estos comportamientos están clasificados según el Código Nacional de Policía. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas. Son acciones que atentan contra otras personas. Dentro de estos encontramos agresiones de cualquier tipo a otros ciudadanos, o el incitar o incurrir en situaciones que puedan derivar en agresiones físicas. Además, encontraremos comportamientos que afecten la tranquilidad de las personas. Dichos actos hacen referencia a actividades cuyo ruido sea excesivo, es decir, maquinaria pesada, así como posibles actividades en vía pública o en privado que afecten la calma de la comunidad. ¿Qué hay del mal comportamiento en el que podemos incurrir en el transporte público? El empujar, insultar
o perturbar de alguna manera a los demás ocupantes es una acción que debemos evitar a toda costa. Estas conductas también podrán ser tomadas como en contra a la sana convivencia. También las agresiones al medio ambiente se consideran en contra de la sana convivencia. De esta manera, todas las quemas no autorizadas según la normativa ambiental o emitir contaminantes a la atmósfera estarán penalizadas. Además, no podemos olvidar la importancia de los recursos hídricos. Por lo tanto, cualquier acto que atente contra dichos recursos será contrario a la convivencia. Sumado a lo anterior, toda conducta que afecte a las actividades económicas de la comunidad o al manejo indebido del espacio público será considerada en contra de la sana convivencia. Continuemos con nuestro aprendizaje. Pasemos a otro tema como ya un poco más centrado en la parte de sucesiones, que me dice don Álvaro que es una parte muy delicada y que a veces las personas no le dan la importancia o no tienen tanto conocimiento sobre ese aspecto. Entonces hablemos sobre el tema de las sucesiones, don Álvaro. Bueno, Daniela, las sucesiones, Villanueva tiene esa circunstancia, venía de un problema muy grande y por eso precisamente que hay tantos títulos con problemas, tantas escrituras con problemas, porque no se tenía la cultura de hacer y tramitar la sucesión una vez falleciera uno de los seres queridos, que murió el papá y entonces dejan así, no arreglan la finca, luego los 10 hijos cada uno empieza a hacer su construcción, su casita y al final todos los inconvenientes habidos y por haber. Entonces, aun cuando eso ya ha cambiado un poco, pues ya por fortuna cada vez que hay una persona fallecida que deja bienes inmuebles, por lo general los hijos acuden al profesional del derecho para tramitar esa sucesión, que de pronto algunos también lo hacen con temor. Antiguamente existía un impuesto que establecía que cada año, cada periodo que se dejara de tramitar la sucesión, el Estado, el gobierno como tal, iba aumentando ese impuesto. Entonces había momentos en que de pronto una finca no alcanzaba para pagar ese impuesto, que en el argot popular, en la gente común y corriente se llamaba el impuesto del lazareto. Como hoy ya eso no existe, entonces hay personas que dicen, no, dejemos ahí, no arreglemos, pero que lo ideal es arreglarlo. Lo ideal es que apenas fallezca una persona que tiene bienes, se acuda y se haga o bien por notaría, porque son dos formas de hacer un proceso sucesoral. Cuando los herederos están de acuerdo, se acude a la notaría y es un proceso exageradamente fácil, de 1 mes, 2 meses. A diferencia de cuando alguno de los herederos no está de acuerdo, o no está de acuerdo cómo se reparten los bienes, o no está de acuerdo en que se inicie la sucesión, entonces la persona o el heredero que está de acuerdo arranca, busca al profesional, busca el abogado y ya se tiene que ir al juzgado. Cosas que a veces suceden y que uno dice pues que no tiene lógica, porque en una herencia no se debería pelear. Si yo sé que mi padre murió y nos deja una casa y hay 2 hijos, sabemos que los 2 hijos por igual van a recibir esa herencia, pero desafortunadamente hay hermanos que no comprenden eso y se vienen todos los problemas habidos y por haber. Pasará 1 año, 2 años, 3 años y no se termina de hacer el proceso de sucesión, para al final simple y llanamente entender, como les decimos nosotros, entender de que el único beneficiado son los abogados, porque son los que más ganan. Claro. A más pelea, más ganamos nosotros, pero que lo lógico sería eso, porque es que la herencia se reparte legalmente, entonces lo que hay es para los herederos por partes iguales. Bueno, don Álvaro, ¿qué pasa en ese tipo de situaciones donde la persona no deja como establecido previo a su muerte, digamos que tenga por ahí 9 hijos y tenga cierta cantidad de bienes? En ese caso, ¿cómo se hace con las personas? ¿Hay un tiempo establecido o cómo se hace cuando ya hay una repartición establecida o cuando no se ponen de acuerdo, cuando yo creo que entre más hijos más difícil conciliar? A ver, Danielita, en ese sentido es importante, es decir, el derecho, hablar del derecho es exageradamente extenso, o sea, son muchas las cosas que pueden suceder. Si se quisiera ya hablar más técnicamente de los juicios de sucesión, ¿qué pasa? Se establecen de 2 formas, la sucesión testada y la sucesión intestada. Testada cuando la persona fallecida ha dejado un testamento
y ya eso tiene unos parámetros establecidos que si esa persona, el testamento le quedó bien hecho, él establece ahí a quiénes le va a corresponder cada uno de los bienes. Si eso está bien acomodado a la ley, no habría inconveniente y se tiene que hacer así. La otra ya es intestada, la persona falleció, no dejó absolutamente ninguna disposición después de la muerte, entonces, ¿qué tienen que hacer los herederos? Saber qué tienen con fundamento en la asesoría que les dé el abogado. El tiempo, ahí es donde desafortunadamente piensa uno que por eso mucha gente no las hace, porque no hay tiempo límite, eso se puede hacer en cualquier tiempo. Mire, yo en mi carrera profesional he hecho sucesiones que el causante, el muerto, lleva 100 años. Entonces ellos han hecho traspasos y traspasos y traspasos y al final uno termina haciendo una sucesión de alguien que falleció hace 100 años. Un poquito más complicado porque la documentación a veces no se encuentra, a veces es más complicado. Pero hoy por hoy quizás ese sea uno de los temas para que la gente no arregle sucesiones, salvo que ya a veces y casi siempre sucede que como es un solo bien, entonces los hijos necesitan es vender y ahí sí se hace de común acuerdo y rápido y en el compás de 1 mes, 2 meses ya se entregan esas escrituras legalizadas. Hablemos, su merced decía algo de testeado y no testeado. Cuando no es testeado, ahí eso se tiene que hacer con común acuerdo. Y también quería, supongo, ¿no? Entre los hijos, pero también usted me decía el problema de las personas que no están de acuerdo con la repartición de esos bienes. Pero hablemos también de las personas que tienen hijos fuera del matrimonio, que dicen, no, como es bastardo, es la palabra por decirlo así, hijo fuera del matrimonio, o digamos que yo lo crié desde pequeñito, entonces ya es como mi hijo. ¿Cómo se maneja ese tema? A ver, en forma técnica, ¿qué sucede, Daniel? En forma técnica, una sucesión tiene unos parámetros legales. Dentro de eso nosotros, los abogados, o la ley, específicamente la ley, establece unos órdenes sucesorales. Fallece la persona y ya tiene el primer orden sucesoral, que son los descendientes, hijos, nietos, bisnietos, todo lo que haya en esa categoría son los que entran a heredar en ese primer orden. Está primero que el cónyuge, ¿no? Sí, es decir, lo del cónyuge ya tiene otro parámetro individual que es, ¿por qué? Porque lo que yo decía ahorita es muy extenso para explicarlo, vamos a tratar de explicar una partecita. Al fallecer una persona, si es casada, ya se tendrá que mirar si hay bienes sociales o hay bienes propios. Si hay bienes sociales, entonces sencillamente a la cónyuge o al cónyuge que queda vivo, a él le corresponde la mitad y la otra mitad sí es lo que se configura como la herencia. Esa herencia se distribuye en esos 5 órdenes sucesorales. El primero, que son hijos, nietos, bisnietos, de ahí en adelante todo lo que haya. Si no existe nada de eso, se va al segundo orden sucesoral, que son los ascendientes, los padres, los abuelos, los bisabuelos. Si no hay ese, entonces se va al tercer orden sucesoral, que son la cónyuge o el cónyuge, es decir, la persona que queda viva de los dos, más los hermanos del muerto, del causante. Ese sería el tercer orden sucesoral. No hay ni esposa, ni esposo, ni hay hermanos, entonces acudimos al cuarto orden sucesoral, que son los sobrinos, porque pudo haber hermanos, pero ya están todos fallecidos, entonces vienen los sobrinos a heredar eso que dejó el causante. Y si ya esos 4 órdenes no se llenan de ninguna forma, viene el quinto orden, que ese ya es para el bienestar familiar. Ya esa persona que no tiene ninguno de esas familias, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es quien viene a reclamar esa herencia. ¿Los nietos van en el cuarto o en el tercero? Los nietos están en el primero. En el primero. Pero obviamente si hay hijos, pues son los hijos. Lo que pasa es que es muy dispendioso, ¿no? O sea, Sí, si hay varía, hijos, depende de la situación. si hay hijos, van los hijos, pero resulta que se murió un hijo, entonces, y tiene hijos, viene el nieto, y así sucesivamente. Por eso se dice en forma descendente, hijos, nietos, bisnietos y demás. Y si no hay ninguno de esos, el segundo lo mismo, el papá, el abuelo, el bisabuelo. Esos son órdenes que al final es complicadito, pero al final quien les da esas pautas es el profesional del derecho. Él es el que les va a decir, aquí tienen derecho estas personas, y esas son las que tienen que abrir el proceso de sucesión, cuando es intestado. Cuando es testado, pues hay unas normas específicas que yo en vida puedo hacer un testamento,
pero tengo que tener unos parámetros establecidos, tengo que respetar unas rigurosas, tengo que respetar una cuarta de libre disposición. Ese ya es un tema un poco más profundo. Claro, ahorita precisamente esa era la pregunta que le iba a hacer en este momento. Usted ahorita dijo, no, que si la persona deja un testamento bien hecho. Entonces, ahorita pues usted cerró esa respuesta con ese tema. Digamos, si digamos mi abuelo dejó en un papel X cosa, esto es para mí, esto es para mi hijo, esto es para mi hijo tal, eso no tiene validez frente a un documento, o sea, un testamento se tiene que hacer específicamente con un asesor jurídico. Es correcto, ahí son los parámetros que establece. Ese 50% de lo que yo dispongo, de lo que yo tengo, no lo puedo disponer sino para mis herederos forzosos. Es decir, si yo tengo hijos, salvo que hay otra figura que es el desheredamiento, ya yo tengo que respetar esas personas. Luego vendrá unas cuartas de libre disposición, unas cuartas de mejoras, que ya es más centrado a decir, ahí de pronto, en la de libre disposición, ahí sí yo se lo puedo entregar a cualquier persona. Pero, ¿qué es lo que sucede con el testamento? En forma concreta, si ese testamento está acorde con las normas legales, hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo, si no, porque yo no puedo, así rápidamente, yo no puedo disponer de todo libremente, o sea, yo ir a decir, bueno, yo tengo esta casa y bajo testamento voy a decir que esta casa le corresponde a Pedro Pérez, no lo puedo hacer porque si dejo unos herederos sin ese derecho, es decir, tengo que respetarlos y es la única forma que el testamento tenga validez. O sea, yo no puedo decir en mi testamento, ay, es que yo tengo un hijo favorito y este no me cae bien, entonces le voy a dejar todo a mi hijo Pedro y a Pablo no le dejo nada. O sea, exacto, eso es imposible. No se puede, todo no se puede, una parte sí. Por ejemplo, hoy la norma establece una cuarta de libre disposición y una cuarta de mejoras. Esa mitad se la puede dejar a uno de los hermanos, a uno de los hijos. Entonces tiene un hijo, tiene dos hijos. La mitad es para los dos hijos. Y la otra mitad puede decir, no, yo quiero dejársela a mi hijo que es el más consentido. Se la puedo dejar bajo testamento. Y eso tiene unos parámetros y tiene unos requisitos. Hay que hacerlo ante notario, hay que registrar todo. Ese es un tema un poquito más complicado. Bueno, don Álvaro, yo creo que como usted decía, el tema del derecho y de la asesoría jurídica es un tema inmenso porque cada situación es diferente, hay casos particulares y pues yo creo que no será el único programa en que don Álvaro nos esté acompañando, pues obviamente con la disponibilidad y el favor de él. Entonces, primero agradecerle por estar con nosotros, por brindarnos prácticamente esta asesoría personalizada para nuestra comunidad y para nuestro canal y pues yo creo que en futuros programas estarán los otros temas que se quedaron por fuera, pues esta vez tratamos solo el tema de los bienes inmuebles, ya nos queda la parte laboral, la parte civil, la parte familiar, entonces yo creo que infinidad de temas nos quedan por tratar y ya los que la comunidad nos exprese a través de nuestras redes sociales. Entonces muchas gracias, don Álvaro, por abrirnos las puertas de su casa y sobre todo prestarnos un poquito de su conocimiento para este programa. Listo, Danielita, de verdad, pues sí, lo complicado es eso, el tema del derecho es algo que tendría uno infinidad de espacio para hacerlo, pero al menos algunas pautas que se puedan dar y algunas cositas que se puedan establecer. Y de todas formas, de verdad que pues con mucho cariño en lo que nosotros podamos ayudar, lo hacemos, en lo que podamos nosotros colaborar, algunas inquietudes que también se puedan tener, pues tratar en lo que a nuestro alcance esté, porque eso también es algo que es supremamente importante. Nosotros como abogados no podemos decir que no las sabemos todas porque es totalmente imposible. Lo extenso del derecho y valga decirlo, mire, yo ya llevo 34 años como abogado, hay cosas que no sé. Hay cosas que de pronto no se saben y hay cosas que aún hoy se están aprendiendo. Yo consideraba que tenía, modestia aparte, mucho conocimiento en lo de los bienes inmuebles, en lo de las sucesiones, en lo de las pertenencias, pero cada día salen cosas más nuevas. Entonces, de verdad que con mucho gusto y agradecerle obviamente a usted por esta oportunidad.
Bueno, ya saben, querida comunidad, don Álvaro Waldron está para lo que ustedes necesiten, incluso de respecto a estos temas que tratamos y en futuros temas que vamos a tratar respecto a este tema de la asesoría jurídica. Y pues ya como lo dice don Álvaro, hay todo el tiempo están saliendo reformas y todo es variable, entonces es mejor estar bien asesorado en este tipo de temas. Sí, ahí sí, yo siempre lo he dicho, pues obviamente nosotros si el problema es más grande, pues ganamos más, pero yo le recomiendo mucho a las personas, sobre todo en arrendamientos y en venta, yo le digo, asesórense de un abogado o vayan a la notaría antes de adquirir el compromiso de la compra de un bien inmueble, que después les puede dar muchos dolores de cabeza, después les puede dar muchos gastos económicos. Asesórense, la asesoría a veces también, por ejemplo, en el caso específico, yo casi nunca cobro una asesoría personal. Habrán abogados que obviamente lo hacen y tienen todo su derecho porque es así, pero pues también el aspecto público mío, las experiencias que se han tenido en los cargos que se han tenido han permitido que también a veces uno comprenda y asesora de esa forma, pero es lo más importante, ojalá lo hagan, cada vez que vayan a tener un negocio lo hagan y no esperen tener el problema para buscar el abogado. Claro que sí, yo creo que aquí don Álvaro les dio algunas herramientas y pues como él lo dice, pues depende de la situación, don Álvaro estará dispuesto a asesorarlos y yo creo que en su disponibilidad de tiempo él podrá colaborarlos o cualquier cosita, pues aquí está don Álvaro Waldron para ustedes. Entonces muchísimas gracias don Álvaro y muchísimas gracias querida comunidad por acompañarnos en este primer programa de nuestro nuevo espacio en nuestra parrilla Villanueva TV, el programa Entérate, donde cada martes traeremos un profesional para hablar de precisamente estos temas que son de intereses para ustedes. Entonces gracias por acompañarnos en este programa y nos vemos en el próximo. Señor usuario, le informamos que el precio de nuestros servicios cambió. Si quiere ser parte de nuestra parabólica Villanueva TV, tenga en cuenta esto. El valor de la instalación por afiliación tiene un costo de 70,000 pesos. Para esto debe presentar los siguientes documentos en nuestra oficina. Fotocopia de un recibo de servicio público de la casa donde se hará la instalación, preferiblemente del servicio de luz. La fotocopia de la cédula del propietario del servicio de televisión, número telefónico y correo electrónico. Esta instalación incluye el cable solo del punto principal y cualquier acometida tendrá un costo adicional por metro utilizado. Asimismo, le recordamos que el precio del aporte voluntario mensual es de 20,000 pesos. La reconexión tiene un valor de 20,000 pesos y el traslado del punto un valor de 25,000 pesos. No olvide que estamos ubicados en la carrera 9ª, número 1339 en el sector Pueblo Nuevo o solicite nuestros servicios al número celular 314-323-0026. Villanueva TV, más comunidad, más canal. Estimado usuario, esta información es de su interés. Le recomendamos guardar siempre sus recibos cancelados, por lo menos el del último pago realizado, pues en caso de presentarse algún reclamo por cargo o cobro indebido, debe presentar constancia del pago cuestionado. En caso que no aparezca dicho soporte en las oficinas recaudadoras, solo con este documento se podrá dar solución a su reclamo. Para presentar cualquier sugerencia, queja o reclamo, contamos con un buzón ubicado en nuestra oficina. Dicho asunto debe ser realizado de forma escrita. Recuerde que estamos ubicados en la carrera 9ª, número 1339 en el sector Pueblo Nuevo o puede llamarnos al celular 314-323-0026. Villanueva TV, más comunidad, más canal. Señor usuario, le recordamos que los traslados, desactivación y activación del servicio de parabólica es solo de nuestra competencia. No lo puede hacer arbitrariamente el usuario, pues nuestra asociación es la responsable de estas redes. El uso indebido del servicio de parabólica, como realizar de forma fraudulenta conexiones del servicio o dar el servicio a las casas o apartamentos aledaños, trae consecuencias legales amparadas con lo decretado por el Código Penal, libro 2, título 7, artículo 256. Es de gran importancia su especial ayuda, no accediendo a ninguna solicitud de esta clase y de comunicarnos cualquier anomalía al respecto.
Esto es fundamental para el buen manejo de nuestras redes y del servicio. Villanueva TV, más comunidad, más canal. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Villanueva es tierra gloriosa, hoy marchamos con gusto en su honor. En su magia grande y majestuosa, bien forjada en vida el valor, pues su inicio con hombres valientes que buscaban un noble ideal, darle gracia y virtud a sus sueños con la fuerza del gran lamentar. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Una tierra amarilla hermosa, que su origen de seres mis sueños, fue embestida por muerte y por miedo, transformando el color de su suelo en un pueblo de gente pujante. Con el arte y la fe fue triunfante. Esas balas y aquellos puñales se cambiaron por cantos danzantes. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón.